Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Zamora y el día de hoy vamos a preparar un platillo típico del estado de Yucatán, que es la cochinita pibil. Aquí, como pueden ver, tenemos ya lo que es nuestra carne cocida con todas las especias utilizadas. Las vamos a ir sacando con mucho cuidado para poder desmenuzarla y tener esa textura característica de la cochinita pibil. Este platillo, como les decía, es del estado de Yucatán. La técnica que se usa normalmente es cocinarla al pib. ¿Qué es el pib? El pib es un horno en la tierra que se hace en el que el método de combustión es leña o carbón al rojo vivo. Al principio de este guiso se empezaba a usar el faisán, a veces guajolote e inclusive hasta venado en vez del cerdo. Este platillo, como lo conocemos hoy con carne de cerdo, fue la fusión entre dos culturas, la española y los mayas. A continuación vamos a pasar a usar el molcajete. Lo que vamos a hacer va a ser poner todas nuestras especias, lo que es pimienta gorda, pimienta chica, un poco de sal y un poco de orégano también. Lo vamos a ir moliendo poco a poco con la mano del metate hasta que todo esté perfectamente en polvo. Y ahora, para poderlo utilizar y sacarlo del molcajete, le vamos a añadir un poco de agua. Ahora, con lo que vamos a seguir, en nuestra licuadora vamos a incorporar un cuarto de la barra de achiote y también vamos a utilizar vinagre de manzana. Antes los mayas lo que hacían con el achiote era usarlo como pintura para diferentes ritos religiosos. Aquí ya tenemos molido nuestra pasta de achiote. Ahora, nuestro siguiente paso, vamos a incorporar la manteca de cerdo. Vamos a sofreír nuestra carne. Ahora le vamos a agregar lo del molcajete. Nuestro siguiente paso va a ser agregar nuestro achiote licuado. Es una receta muy fácil de hacer en casa, como pueden ver. Y para finalizar vamos a tener nuestras tortillas bien calientitas para poder hacernos nuestros tacos de cochinita. Y este es el platillo de Yucatán. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle en este inicio de semana informativa, de semana laboral de lunes a viernes. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal allá en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado, en todas las regiones a las que llegamos y contamos con su valiosísima preferencia y su valiosísima lealtad. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás, Eric? Gerard, también te saludo con mucho gusto, al igual que usted que nos acompaña en esta emisión, aquí a las 8, gracias por hacerlo, y desde luego le invitamos a mantenerse y a participar con nosotros. Miguel Almanza Vega, intérprete de lengua de señas mexicana, todo un equipo profesional de trabajo, le damos la más cordial de las bienvenidas, y lo repito, le invitamos a establecer comunicación con nosotros. Recuerde que lo más importante para este espacio y para este medio es su opinión. Saludamos a las personas que nos siguen en www.sistemamichoacano.tv y desde luego a quienes lo hacen a través de la radio pública del estado de Michoacán. Nosotros iniciamos aquí a las 8. Como cada 8 de mayo, autoridades conmemoran el 270 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla. Le tendremos los detalles, lo que se dijo en esta conmemoración.
se atienden al 100% en rehabilitación y equipamiento las escuelas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. Son prioridad, señalan autoridades estatales. Inició el proyecto de urbanización del Bajo Puente del distribuidor vial de Mil Cumbres en la capital Michoacán. El objetivo, que sea un espacio seguro. Y en temas culturales, Surmútaro, presente en la cartelera cultural del Festival Michoacán de Origen. Le tendremos los detalles aquí a las 8. Así es, comenzamos en el mejor lugar para informarse, que es aquí con nosotros, y así como cada 8 de mayo, autoridades estatales y también de la Universidad Michoacana conmemoraron el 270 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, que fue rector de la máxima casa de estudios. De una ofrenda floral y guardia de honor en el emblemático Colegio de San Nicolás, autoridades estatales y universitarias rindieron homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla en el marco del 270 aniversario de su natalicio. Durante el evento, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedoya, reiteró su apoyo y respaldo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respetando su autonomía. Y hoy, en el marco de este aniversario, reitero que caminaré con ustedes hasta lograr que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo supere sus problemas económicos y financieros y hasta que logremos el reconocimiento de su carácter nacional, la obtención de su presupuesto justo, pleno y suficiente. Destacó que en estos momentos de transformación que vive México, las instituciones educativas deben asumir su papel y continuar generando profesionistas humanistas, como en su momento lo fue Miguel Hidalgo y Costilla. Necesitamos una universidad que genere conocimiento, tanto en las formas que se dan en el mundo, pero también necesitamos una universidad que estudie lo propio, lo nuestro, lo profundamente nuestro, como son los saberes de los pueblos originarios y comunidades indígenas. Por su parte, la rectora Yarabí Ávila González señaló que con la herencia de don Miguel Hidalgo y Costilla, el compromiso de los catedráticos es siempre formar excelentes profesionistas. Convoco a quienes hacemos de la Universidad Michoacana el semillero de un nuevo profesionista, a que inyectemos toda nuestra energía para formar con excelencia a los próximos orgullos nicolaitas. Durante su discurso convocó a empresarios michoacanos a generar alianzas con la institución nicolaita y aprovechar el talento de los estudiantes. A la iniciativa privada les tendemos la mano. El talento se encuentra en nuestras aulas, en nuestros profesores, en nuestros investigadores y debe ser inyectado en la toma de decisiones. Es impostergable una vinculación real, alejada de burocratismos o de sesgos. Ustedes ocupan nuestro talento y nosotros ocupamos de ustedes. Hagamos una alianza, pero una que sea real, sin simulaciones y mucho menos con ventajas. El evento contó con la presencia de autoridades estatales, nicolaitas, exrectores, exregentes, catedráticos y estudiantes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Heriberto Santos, reportó Mayra Hurtado. Será agosto el mes para definir la conformación de la nueva oferta académica de la máxima casa de estudios en la entidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta deberá ser pertinente a cada una de las regiones donde se cuente con algún plantel. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabaja de manera cautelosa en la conformación de nuevos programas educativos adecuados a las necesidades de las diversas regiones donde se tiene presencia. Así lo dio a conocer la rectora Yarabí Ávila González. Ya tuvimos 2 reuniones, una en Lázaro Cárdenas para revisar la pertinencia de las carreras y la otra la vamos a tener en Zamora como consecuencia de reiniciar otra vez las actividades en la unidad de Zamora. Ya tuvimos algún estudio preliminar, se hicieron nada más 500 encuestas a los estudiantes que son de media superior, y casi todas las carreras van con agro, van relacionadas a lo que se requiere, van relacionadas con agronegocio. Otros de los intereses de los aspirantes a licenciatura se centran en la administración, contaduría, comercio internacional y derecho. Pero nos falta todavía hacer
otras mesas de trabajo con los empresarios de la región, precisamente para que ellos no solamente nos señalen qué carreras, sino también el perfil de los estudiantes, para que vaya acorde a las necesidades de la región. Entonces esperamos que de aquí a agosto, muchas gracias, de aquí a agosto podamos avanzar en la definición, porque estas se pasan a las comisiones y al Consejo Universitario para su aprobación. Descartó que esta nueva oferta académica sea para el ciclo escolar 2023-2024, cuya convocatoria está próxima a cerrar. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes Heriberto Santos, reportó Saraí Rangel. En más temas educativos, cerca del 90% de la planta docente ya tiene certificación en el modelo de la nueva escuela mexicana que opera la Secretaría de Educación. Luego del rezago en atención de muchos años, en Michoacán y en el país se lleva a cabo un proceso de defensa y fortalecimiento de la educación pública, aseguró la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar. Después de un periodo neoliberal donde no se consideró la defensa de la educación pública ni lo público como prioritario, hoy estamos dando vuelta a la página. En el tránsito al modelo de la nueva escuela mexicana, asegura, el magisterio se ha sumado de manera positiva. Estamos muy agradecidos porque hemos tenido puntos de encuentro, la nueva escuela mexicana, la entrega de libros, el diálogo, la digitalización de trámite. Estamos trabajando y la respuesta ha sido muy positiva porque además se adecua a lo que ha buscado siempre Michoacán, que es tomar en cuenta la multiculturalidad, el respeto a lo local, la integración de nuevas agendas, medio ambiente y también la igualdad de género. De este modo, cada mes, entre 1,000 y 1,200 profesoras y profesores en la entidad se certifican en este modelo educativo, en el cual se ha capacitado al 87% de la plantilla docente en todas las escuelas públicas. Hay que recordar que el modelo es un proceso que se construye día a día con la comunidad. Tenemos ya la primera etapa y ya la segunda será en el marco de la nueva entrega de la entrega de libros con los nuevos contenidos. De acuerdo con la funcionaria estatal, este modelo de transformación educativa deberá estar consolidado al final de la presente administración federal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes Heriberto Santos, reportó Saraí Rangel. Las escuelas afectadas por los sismos de septiembre del 2021 son prioridad, por lo que se atienden al 100% en rehabilitación y equipamiento. Así lo informó Gabriela Molina Aguilar, responsable del sector educativo en el estado de Michoacán. Se está trabajando tanto la federación con el seguro como nosotros. Ya el secretario de Obras Públicas ha estado en 2 ocasiones ahí, ha coincidido que yo estoy en la Ciudad de México, pero las obras ya arrancaron y bueno, estamos con el compromiso de ponerle acelerador para que los niños y niñas estén en mejores condiciones. Está también ya equipamiento nuevo allá listo, entonces es una zona prioritaria de atención. La inversión inicial es más o menos de 70 millones. Con un proyecto sobre un plaguicida natural, alumnas del nivel medio superior ganaron un concurso de ciencia. Un par de jóvenes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Penjamillo ganaron medalla de oro en el 17º concurso latinoamericano de proyectos de ciencia y tecnología Infomatrix Sudamérica 2023, desarrollado en Bogotá, Colombia. Evelyn Martínez Duarte y Renata Servín García presentaron el proyecto Yate, un plaguicida natural para combatir los gusanos barrenador y de alambre de los cultivos agrícolas, elaborado a base de extractos alcohólicos de flor y semillas y planta de chicalote. El director del plantel, Ramón Gómez Ceja, detalló que la justa científica se desarrolló del 3 al 8 de mayo en Bogotá, Colombia, donde las alumnas destacaron colgándose la presea dorada y poniendo en alto el nombre del CECITEM de Michoacán. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Enhorabuena, habrá desde luego que escucharles para conocer cuál ha sido la experiencia y es importante también destacar esta participación de 2 estudiantes michoacanas a nivel internacional. Póngase en contacto con nosotros, 4438-660901, está a su disposición vía WhatsApp. Recuerda que lo más importante es su opinión. Pausa y regresamos. Tenemos un invitado especial para hablarnos del tema hipertensión arterial y riesgo cardiológico. Se está asociando al riesgo precisamente cardiovascular. ¿Esto por qué es, doctora? La hipertensión arterial, cuando se diagnostica, es para toda la vida. ¿Qué tanta posibilidad hay que él se haga diabético o se haga hipertenso? Si yo le estoy dando esta cantidad y no está mejorando, quiere decir que hay algo más. Todo
el sistema al pueblo. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. Qué bueno que está con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Iniciaron los trabajos del proyecto de urbanización del Bajo Puente del distribuidor vial de la salida Mil Cumbres de aquí de Morelia. Estos trabajos, la entrega de este distribuidor se ha aplazado por varios meses. Además, pues desde un principio no se tomó en cuenta una parte fundamental que son los peatones, que somos usted y yo, que en cualquier momento podemos andar de peatones y ahí pues va a ser un espacio más seguro y que tenga espacios también comerciales. Escuchemos la información. Con una inversión de casi 43 millones de pesos, se plantó el primer árbol de la obra del Bajo Puente del distribuidor vial de Mil Cumbres, debido a que el proyecto original no contempló ni siquiera pases peatonales seguros, refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Vamos a invertir 43 millones de pesos en andadores seguros, en áreas verdes, en Skypark, en áreas de recreo, en áreas comerciales también, porque esta va a ser un área de mucho tránsito de personas. Se van a hacer paraderos seguros para el transporte público. Es decir, vamos a humanizar la obra. No es una obra de ingeniería vial, pues para darle movilidad a los vehículos. Pero se les olvidó lo fundamental, que es el peatón. Se les olvidó el ciudadano, se les olvidó el transporte público. Será la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad la encargada de esta obra, que comenzó este sábado y se prevé finalice el 20 de noviembre de este mismo año, refirió la titular de la dependencia, Gladys Butanda Macías. Promoviendo la equidad, garantizando que todas y todos, sin importar edad, género, condición física, disfrutáramos de este espacio público. Como mujer, sé la diferencia que hace el contar con espacios iluminados, donde nos podamos sentir libres y seguras, así como poder desarrollar las actividades de cuidado y acompañamiento, en su mayoría que hacemos nosotros. También priorizamos que nuestros jóvenes cuenten con espacios de recreación y deporte que los mantengan sanos y haciendo comunidad. La idea es un mejoramiento de la imagen urbana y la accesibilidad peatonal en esta zona de la ciudad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. Y la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán, Gladys Butanda, dijo que habrá diálogo con los vecinos de la salida Mil Cumbres para proyectos de urbanización y además estos proyectos que podrían finalizar en el mes de noviembre. Hay que recordar que ha habido voces que han estado en contra de algunos puntos en particular de este proyecto. Aquí lo que dijo.
Durante muchos años ha habido invasiones. Lo que queremos es llegar a un punto medio, recuperar las vialidades para los morelianos, pero tampoco afectar a los vecinos. Entonces estamos en ese inter porque realmente pues tenemos que considerar ambas partes, pero por encima de todo el bien común. 20 de noviembre se culmina y no va a afectar solamente cuando hagamos los cruces a nivel, es decir, las mesetas para que podamos cruzar los peatones y las personas en silla de ruedas a nivel. Vamos a tener algunos cierres temporales, pero lo vamos a hacer por las noches. Vamos a darle puntual vigilancia al espacio. Jurídicamente está muy bien armado cómo debe de funcionar para que ese mismo recurso sea el que mantenga el bajo puente. Y no solo serán los distribuidores viales de las salidas a Salamanca y Mil Cumbres, ya que el gobierno del estado proyecta varios más para Morelia el próximo año. Así lo compartió Rogelio Zarazúa Sánchez, que es secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Hay algunos proyectos que están registrados en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Los que ya tienen un registro es el de la salida Pátzcuaro. Había uno también el entronque con la avenida Salvador y Chávez, que es la derivación del ramal Camelinas. Y tenemos proyectos también ejecutivos de mercado de abastos. No, ese no tiene registro. Entonces son los que ahorita tenemos ahí identificados. Y también tenemos, ese todavía no tenemos proyecto ejecutivo, pero hay uno para el entronque en el acceso a Villas del Pedregal, ¿no? Que es algo que la verdad se ha estado requiriendo bastante y que el gobernador nos ha pedido analizar bien el caso para ver que lo podamos hacer. Pues mira, esto sería buscar también el acceso a recursos fiscales. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la gestión para que pueda ser incluido en el presupuesto de egresos del próximo año, ¿no? No lo tenemos considerado para este ejercicio. La obra que aún no tiene fecha de entrega es la que se refiere al distribuidor vial de la salida a Salamanca, que tiene un avance de un 88%, obra donde el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que existe un desfalco de más de 100 millones de pesos. Aquí lo que dijo. Tenemos una prórroga hasta el mes de julio para terminarla. Se están haciendo bastantes intervenciones. Ya se está haciendo el tema del drenaje que va hasta la zona del río para que no ocurran inundaciones en esta gran obra. Va avanzando. ¿Pero para junio? Julio, para abril o para mayo. Pero sí lleva buen avance, no ha habido... Sí. No, ya no ha parado, eso es lo importante. Estamos pendientes y tiene avance semanal. Estamos midiendo el avance. Es momento de hacer un paréntesis en la información general para conocer los detalles de la cultura en el siguiente bloque. Jess y Joy fueron los encargados de amenizar el Festival Michoacán de Origen este domingo. Sin duda, uno de los conciertos más concurridos hasta ahora. El dúo de hermanos confirmó proyectos musicales en tierras michoacanas, ya que después de haber grabado en el Paricutín su éxito Llorar, quedaron enamorados de la belleza natural del estado. Tuvimos muchos planes que se quedaron en pausa por ahí del año 2020. Hemos retomado nuestros planes de gira a partir del año pasado y nos emocionó muchísimo cuando nos tocó ver en el calendario que teníamos por acá nuevamente. Como mencionas, no nada más yo creo que los paisajes de este hermoso estado, sino también su gente. Tenemos una colaboración con nuestro querido Marco Antonio, hicimos una gira juntos también por Estados Unidos a la que nos invitó y cuando grabamos Recuerdos, Tristeza y Soledad, aparte es uno de los highlights, ¿no? de nuestra carrera con un grandísimo de la música, yo creo que volver aquí para grabar está en nuestros planes, porque nos enamoramos de los paisajes tanto que tenemos ahí algunos planes de venir, nada más es coordinar un poquito logísticas y demás, pero definitivamente. El éxito del concierto fue tal que algunos fanáticos no alcanzaron a entrar al Jardín del Orquidario, por lo que lo presenciaron desde afuera en la avenida Ventura Puente, la cual tuvo que ser cerrada con fines de seguridad.
La de La mala suerte, Con quién se queda el perro, Espacio Sideral, Me soltaste, Te esperé, Corre, fueron algunas de las canciones que fueron coreadas por miles de michoacanos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán informó Yesenia Magaña. Como parte de las actividades culturales y artísticas del Festival Michoacán de Origen 2023, la Secretaría de Cultura presentó este fin de semana el concierto de la Orquesta Juvenil de Tsurumútaro. El espectáculo fue encabezado por el maestro Javier de la Cruz, encargado de la formación musical de los 24 integrantes de diferentes edades, entre ellos 6 mujeres y 18 hombres, oriundos de la comunidad de Tsurumútaro del municipio de Pátzcuaro. Cabe destacar que la orquesta fue de las agrupaciones invitadas a participar en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, lugar donde se montaron piezas musicales como el himno nacional, Danzón de Nereidas y Cielito Lindo. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Las Secretarías de Cultura Federal y de Michoacán invitan a participar en el programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias, convocatoria dirigida a las personas portadoras de la cultura popular que habiten en localidades del ámbito rural, urbano o mixto y que de forma colectiva tengan interés en desarrollar un proyecto comunitario. El proyecto deberá estar orientado a la diversidad cultural y ser propuesto por habitantes de la localidad donde reside el grupo. El tiempo de desarrollo de este podrá ser máximo de 1 año o menor a partir de la entrega del recurso. En cada emisión del PACMIC se definen las expresiones culturales que requieren de atención urgente y en Michoacán son maque incrustado, equipales elaborados con fibras vegetales del municipio de Aquila y fortalecimiento del uso de las lenguas otomí y náhuatl de la costa. La convocatoria tiene como fecha de cierre el 29 de mayo y para mayor información se puede ingresar a la página www.cultura.gov.mx. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Hay la información de la cultura, que a las 8 y municipios recibirán más de 140 millones de pesos para los cuerpos de bombero. En total, 600 serán los beneficiados con el nuevo equipo. Aquí los detalles. 15 municipios eran elegibles para recibir fondos del Fortapaz para sus bomberos. Finalmente, 4 declinaron, por lo que solo 11 serán los que reciban más de 140 millones de pesos para equipar los cuerpos debidamente, expuso el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. De estos 11 ya elegidos y con prácticamente convenio de adhesión al programa, nos da una cantidad global de 135.976.973. También se le va a adquirir un camión a la Coordinación Estatal de Protección Civil, con un valor aproximado de 4.089.000, que nos va a dar un gran total de 140.000 con 66 pesos 895. Sí, 140 millones. La siguiente, por favor. La siguiente. Se van a beneficiar 600 bomberos por primera vez en la historia. Esto de verdad que es nuevamente Michoacán punta de lanza en el lanzamiento de este programa, porque serán directamente voluntarios y municipales los que serán beneficiados, son 620 aproximados. ¿Con qué equipo? Pues camiones de ataque rápido, equipo hidráulico, sus trajes contra fuegos, etcétera. Este es el primer paso para mejorar las condiciones de quienes arriesgan sus propias vidas para salvarlas de los demás. Brindarles un seguro de vida le compete a los municipios, expuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pero hay que cubrirlos con buen equipo. Es lo que estamos haciendo ahorita. Primero lo primero. Porque resulta que muchos de los bomberos en Michoacán, ustedes se han visto, ¿no?, que hay un incendio. Este último incendio grande que hubo en Tarímbaro, en un lugar de llantas, ¿se acuerdan? Que pobres bomberos, tanto de Tarímbaro como de Morelia y los bomberos del estado, más de la mitad de los bomberos intoxicados. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos de oxígeno ni el equipo adecuado. En Michoacán los bomberos viven
de usado, de lo que nos mandan de Estados Unidos usado. En total se beneficiarán 600 bomberos de cuerpos municipales y voluntarios. Lázaro Cárdenas, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Zaguayo, Tacámbaro, Tarímbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro son los municipios que recibirán recursos del Fortapaz. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. La lluvia de la temporada de huracanes que está ya por comenzar ayudará a mejorar los niveles de las presas del estado que están en niveles críticos. Así lo consideró Roberto Arias Reyes, titular de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas. Mexicano Meteorológico Nacional, sí tiene para proyectar los 16, 17 huracanes, principalmente pues en todo el centro del país, pocos en la parte norte y la mayoría que sería en el sureste. Entonces, bueno, pues estamos contentos de alguna manera porque esperemos que no sean de alta peligrosidad y que no sean, pues que no tengan un impacto tan grave, que lo único que queremos es que mitiguen ese tema de la temporada de sequía. Pero este año sí estuvo complicado, ustedes lo saben, el tema de la sequía fue un año complicado, un año fuerte. Entonces tenemos un 42%, casi 43% en términos de promedio de la captación y almacenamiento de las presas en todo el estado. Entonces muy bajo, teníamos hace 15 días 48%, entonces se nos va a ir bajando muy rápido y ahorita es el tiempo de ustedes saben que es el tiempo del riego, entonces sí va muy rápido. Y de esta manera despedimos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal. Les esperamos el día de mañana. Después de la pausa tenemos más información para todo el estado de Michoacán. Hoy no tenemos la mesa, pero el día de hoy tenemos una entrevista especial porque hoy tenemos al director del Deforma, el famosísimo Poncho Gutiérrez. AMLO puede ser un sanguinario carnívoro y al mismo tiempo un vegetariano hipócrita. Le puede ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo. Le puede ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo. Todo el sistema al pueblo. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Hoy vamos a hablar de sadomasoquismo. Aquí, en Tabú, ¿solamente el hombre puede ser dominante o hay mujer dominante? Hay mujeres dominantes. Esto es una perversión. ¿Por qué? Porque no tiene fines de procreación. Entonces eso... Y en el dedo me duele, imagínese usted. Ahora imagínatela en el pezón. Realmente. Ahí brinca la parte que decíamos que te vas hasta el masoquismo, a la humillación. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8. Yo le agradezco mucho al doctor Carlos Ramos Esquivel, responsable del programa de vacunación contra la COVID-19, que platique esta noche en este espacio público de Michoacán. Doctor, como siempre, le saludo con mucho gusto. Muy buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo para todos los que están pendientes de este importante noticiero en Michoacán. Doctor, pues este fin de semana la Organización Mundial de la Salud da a conocer este término de emergencia a nivel mundial por COVID-19. ¿Qué significa este llamado que se hace a nivel internacional
cómo debe de ser tomado por la ciudadanía y desde luego por los encargados de las políticas del sector salud en nuestro país y en la entidad. Sí, es muy importante precisamente puntualizar que esta declaratoria que hace la organización no significa que pues, la enfermedad ha terminado o que el virus ya no existe. Es un tema que se establece cuando una pandemia, en este caso, como fue en un inicio, es de alta proporción, de alto riesgo para la humanidad y para lo que es las diferentes regiones del mundo, pues hacen este levantamiento de que es una emergencia sanitaria de grandes proporciones. En este momento se hace precisamente, pero ya como informándose que ya no estamos en el mismo riesgo. En la situación que se vivió en el inicio de la pandemia, en los siguientes meses, por lo cual, bueno, se establecieron todas las medidas que ya conocimos y que atendimos. Y, bueno, lo que ha ayudado a que la Organización Mundial de la Salud tome esta decisión en base a los datos, al número de casos diarios, al número de pacientes graves y de funciones, pues es que ha ido a la baja de manera importante en las últimas semanas. Y bueno, pues de esta manera toman esta decisión de hacer el levantamiento de la emergencia, pero puntualizando que, bueno, pues el virus, en este caso el SARS-CoV-2, con sus diferentes variantes y subvariantes, se mantiene en circulación, sigue siendo un riesgo, pero ya no en la proporción como fue en un inicio. Doctor, con este llamado, con la información que en ocasiones se generan a través de las redes sociales, sabemos que existen estas jornadas de vacunación en el estado de Michoacán. ¿No se corre el riesgo de que la ciudadanía pues no acuda a estos llamados que hace el sector salud para continuar estas jornadas o estos esquemas de vacunaciones en este punto en particular? Eso es muy importante mencionarlo, que también ha sido que gracias a la vacunación masiva que se dio en todo el mundo, en todos los países y hablando aquí de México, se logró sobre todo mitigar en gran número las defunciones y los pacientes con enfermedad grave por el SARS-CoV-2, por la COVID-19. Entonces, lo que sí debemos de atender es que mientras nosotros estemos en una situación de riesgo vulnerable, por tener alguna comorbilidad, por no tener esquema completo de vacunas, pues debemos de acudir a aplicárnosla. De hecho, por eso se mantiene la campaña, porque bueno, sigue habiendo personas que no han completado el esquema o que les falta incluso algún refuerzo. Incluso las vacunas siguen en un proceso de evolución, donde habrá posiblemente nuevas vacunas en siguientes meses en el mundo y obviamente pues llegarán posteriormente a México con la finalidad de seguir controlando lo que es la enfermedad. Así como ocurrió con otra enfermedad que conocemos que se llama influenza, que también la vacuna ya está incluida en un esquema que se aplica cada año y ha controlado precisamente que no haya los mismos brotes o como se presentó en un inicio en esa epidemia de influenza. El tema de este llamado que se hizo por parte de la Organización Mundial de la Salud, doctor, el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el tema para las personas que se realizaban los viajes, algunos deportistas en eventos internacionales, ¿esto modificó ya la política sanitaria si hablamos en específico de los Estados Unidos? Sí, de hecho, si recordamos a Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos de América declaró en el mes de abril, incluso promulgó una ley donde mencionaba el levantamiento de la emergencia sanitaria ahí. Esto conlleva obviamente un cambio en sus políticas sanitarias, tanto en este tema de migración como en otras políticas sanitarias al interior del país. Y bueno, también a nosotros, bueno, en el aspecto de las personas que visitan al país, se les quitan a lo mejor ciertas restricciones como de si tiene o no un esquema de vacunación completo, si tiene una prueba negativa. Este levantamiento de la emergencia igual en varios países se irá dando y pues conllevará precisamente a esta modificación en políticas sanitarias, como en su momento, pues aquí en México, cuando ya la autoridad sanitaria federal, que incluso el día de hoy estarán trabajando precisamente con el presidente, todo el sector salud, las autoridades,
definiendo qué va a pasar con México si también se hace ese levantamiento oficial de la emergencia sanitaria en México. Por el momento nosotros seguimos en la misma situación como hemos estado en estos meses anteriores, pero ya con este llamamiento al levantamiento de la Organización Mundial de la Salud, pues esperemos también en esta reunión de las autoridades sanitarias en el país que continúa. Doctor Carlos Ramos Esquivel, usted vivió esta situación en su origen, la administración pasada, continúa dentro de este sector a nivel estatal. ¿Cuál es la valoración que usted haría en el actuar de las políticas de salud en este tema en particular en el estado de Michoacán? Pues sí, podríamos decir que nos tocó vivir una situación complicada. Hablamos de que a nivel mundial, nacional, no se tenía una preparación como sistemas sanitarios para una emergencia de estas proporciones. Pudimos hacer modificaciones, pudimos hacer que se buscara dar la mejor atención a los pacientes que lo requirieron. Podemos decir que se intentó y se lograron hacer muchas modificaciones para que esto se llevara a buen fin, sobre todo evitando defunciones y pacientes graves. Entendemos que también, pues hubo muchas limitaciones. Sin embargo, se salió adelante. Algo que ayudó mucho fue la llegada de la vacuna, pero sí tenemos que también comentar que mucha gente de la población se sumó y en el país a hacer las medidas sanitarias, ¿no? La sana distancia, las medidas del uso de cubrebocas, que en su momento fueron útiles, y también, después llegó la vacunación y que también mucha gente se sumó, y podemos decir que Michoacán, con más de 8 millones de vacunas que hemos aplicado, se ha logrado, sobre todo, que esta última oleada que inició en diciembre del año pasado no haya sido tan letal ni nos haya causado tantos estragos en la población como se presentaron otras oleadas antes de la vacunación. Entonces podemos decir que pues ha sido un trabajo de las y los michoacanos enfocado entre la población en general, pero también todos los sectores. Obviamente pues el sector salud tuvo mucho que ver, un gran esfuerzo. Hubo personal de salud que trabajó constantemente, incluso personal de salud que pues tuvieron afectación a su salud, incluso a la vida, por atender precisamente la pandemia, pero también todos los sectores que de alguna u otra manera contribuyeron a que Michoacán saliera adelante. Entonces podemos decir que en una valoración, pues poco a poco hemos salido, y conjunto con el sector salud y todo lo que es el gobierno del estado y los demás sectores. Doctor, nos restan 30 segundos. ¿Algo más que quisiera compartir? Pues seguir insistiendo a la población que no bajemos la guardia. El virus sigue presente, la pandemia continúa, sin embargo ya no en la misma proporción de riesgo, y pues nos toca a todos como sociedad seguir precisamente atendiendo las medidas que nos correspondan, y que aún así podremos en un futuro volver a tener, y esperemos que no, alguna otra situación parecida por algún otro virus emergente que pudiera darse en el mundo. Doctor Carlos Ramos Esquivel, como siempre le agradezco el que tome la llamada a través de este medio público. Nos mantenemos en contacto, si usted nos lo permite. Muy buena noche. Gracias. Igualmente, estamos a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a las 8, el responsable del programa de vacunación contra la COVID-19 en el estado de Michoacán. Es momento de saludar a Ana Karen con la información deportiva. Aquí a las 8. Ana, muy buena noche. Muchas gracias, Erich. Muy buenas noches. Le deseo un excelente inicio de semana. Iniciamos con la información deportiva. Y esta escuadra de aguacateros de Peribán sigue haciendo historia en la Liga TDP y ha conseguido su pase a semifinales en la zona B. Aguacateros de Peribán logró remontar el marcador en contra del partido de ida de 1-0 y le dieron la vuelta en casa para imponerse por 3-1, 3-2 global en los cuartos de final de la zona B de la Liga TDP a Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En el encuentro que se desarrolló en la cancha municipal de Peribán, los ubicó en las semifinales de la justa por primera vez. Álvaro Vidales, goleador del equipo, es el primero para Peribán en balón que quedó dentro del área y cruzó para el 1-0. Al 32, Barajas envió centro a segundo poste donde cabeció y cruzó Yair Cerda para el 2-0 local. Al minuto 19 del segundo tiempo, Jordi Pisano hizo el 3-0 en tiro raso y cruzado dentro del área y acortó distancias Christopher Sandoval al 29 en centro raso dentro del área que simplemente empujó para el 3-1 de Tuzos. Aguacateros de Peribán enfrentará en semifinales a Lobos Iteca, que empató a 0 en el juego de ida y ganó 3-2 en el de vuelta a Aves Blancas, el miércoles de visitantes a las 16 horas y el sábado en el municipal de Peribán en ese mismo horario. Por otra parte, le traemos excelentes noticias. Y es que Atlético Morelia logró su pase a semifinales en la Liga de Expansión, tras eliminar en casa a Cimarrones. Le traemos todo en la nota. Ante 15.593 aficionados, Atlético Morelia logró su clasificación a las semifinales de la Liga de Expansión, luego de imponerse por la mínima diferencia 2-1 global a Cimarrones en el Estadio Morelos, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la justa en buen juego con dos rivales que se portaron a la altura. Al minuto 23, Omar Islas desbordó por derecha hasta entrar al área y frente al arco disparó raso para concretar el 1-0 de los de casa. En el segundo tiempo, los sonorenses adelantaron líneas, pero no tuvieron la suficiente llegada para inquietar el esquema táctico de Carlos Morales. Caleta Hernández pudo haber hecho el segundo, solo, frente al arquero, pero este aguantó y desvió el esférico en los minutos finales. Nosotros buscamos allí un poco checar de qué manera se iban a parar para después nosotros poder ejecutar, hacer un movimiento táctico, ya sea con la misma gente o con un recambio. Entonces se trabajó se platicó en ese momento rápido con el profe Víctor y con Scoponi para ver si modificamos a una línea de 3 y lo hicimos. Después ellos vuelven a hacer movimientos, te ponen 3 delanteros y ahí yo vuelvo a cambiar a una línea de 4 para poder contrarrestar esa parte. Después hice los cambios para refrescar un poco. Los canarios avanzaron a semifinales donde enfrentarán a los Toros de Celaya el miércoles en casa y el sábado cerrarán de visitantes. Y esto fue todo por parte de los deportes. Continuamos con más información general. Vamos a un corte y regresamos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía, verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Tenemos un invitado especial para hablarnos del tema hipertensión arterial y riesgo cardiológico. Se está asociando al riesgo precisamente cardiovascular. ¿Esto por qué es, doctora? La hipertensión arterial, cuando se diagnostica, es para toda la vida. ¿Qué tanta posibilidad hay que él se haga diabético o se haga hipertenso? Si yo le estoy dando esta cantidad y no está mejorando, quiere decir que hay algo más. Todo el sistema al pueblo. Estamos de regreso aquí en su noticiero a las 8. Gracias por continuar con nosotros. Los operativos y revisiones son parejos para todos. Así lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tras la denuncia del diputado local Reyes Galindo por presuntas agresiones.
El diputado Reyes Galindo denunció presuntas agresiones físicas por parte de elementos de la Guardia Civil. Ante ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que se está investigando el caso. Sin embargo, aclaró que los operativos continuarán y que son parejos y para todos. No hay el tema de agresiones contra ciudadanos tal cual. Ese tema se está investigando. Y cuando tengamos la investigación completa, ¿sí?, la daremos a conocer de qué fue lo que ocurrió. Hubo una revisión, había un operativo en la zona de Torreón Nuevo y pues se revisa a todos, independientemente de su carácter o su perfil, pues a todos se les revisa. Y se está haciendo la investigación, no se preocupen, lo vamos a atender, lo estamos atendiendo. Si bien el mandatario estatal reconoció que existen denuncias en contra de los elementos de seguridad, son mínimas, además de que se revisa constantemente las actuaciones de los elementos. Tenemos un bajo índice porque sí tenemos, sí hay, pues claro que hay denuncias, pero nuestras denuncias son muy bajas respecto al número de policías que tenemos en todo el estado, a la extensión de nuestro estado, que es bastante grande, 6 millones de hectáreas, no es cualquier cosa, y la verdad es que tenemos un cuerpo de seguridad profesional y que está dando resultados. Efectivamente, tenemos constantemente que revisar su actuar y atender las denuncias que se presentan. Independientemente de los comentarios a favor o en contra, los operativos de seguridad continuarán, pues a decir del gobernador, están dando resultados positivos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. La Guardia Civil y la Guardia Nacional asumieron las tareas de seguridad en Charapan, luego de la renuncia de prácticamente todos los elementos de la Policía Municipal. Ya se lo comentábamos en este espacio y el día de hoy, en ese contacto con los medios de comunicación, el gobernador del estado habló sobre el tema. Está la Guardia Civil, la Guardia Nacional, ya tomó el control de la seguridad. Ahí está atendiendo en el municipio el presidente municipal. Se le brindó todo el respaldo, todo el apoyo y tenemos presencia permanente. Ya el director y el subdirector de Policía Municipal, a solicitud del presidente, los nombró el secretario de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Civil tiene en sus manos ahorita la seguridad de este municipio. La conformación de autogobiernos en Aquila sería la solución para la inseguridad en esa región del estado. Así lo consideró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí hay 4 comunidades indígenas en Aquila. Nuestra visión es que las 4 tuvieran autogobierno y que pudieran contar cada una con su ronda comunitaria. ¿Qué es lo que hemos detectado? Y es muy claro, donde tenemos autogobiernos se conforma la ronda comunitaria siempre en base a la norma, a la ley estatal del Secretariado de Seguridad Pública, a la Ley Federal de Seguridad Pública. Los índices delictivos, los homicidios, todos los delitos se abaten, pero considerablemente. Veamos ahora temas de otra índole, dejemos la seguridad en un lado. El precio del huevo nuevamente se dispara, se vende en más de 60 pesos el kilogramo. Así lo revelaron las últimas mediciones de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Yesenia Magaña con los detalles. El precio del huevo fluctúa entre 51.30 y 68.25. Ojo, el precio más alto lo encontramos en Soriana con 68.25 pesos, en Soriana, Uruapan. Escuchamos a Claudio Méndez, secretario de Desarrollo Económico del Estado, y ahora vamos a escuchar la opinión de Fernanda Espinosa, asesora financiera. ¿Qué es primero, ahorrar o pagar deudas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Espinosa, asesora financiera y patrimonial. Frecuentemente me buscan porque no saben cómo comenzar a ahorrar o a invertir.
Y es que todo el dinero que reciben mensual o quincenal se les va en pagar deudas. Y es aquí donde viene la pregunta que define la prioridad. O ahorras o pagas deudas. Definitivamente el ahorro no es opcional. Debes de incluirlo ya como parte de un gasto fijo al mes, como pagar la luz, pagar el agua. Porque si no empezamos a definir estos aspectos importantes, nunca nos va a sobrar dinero para ahorrar. Te voy a comentar los 3 errores que generalmente cometemos antes de comenzar un ahorro. El número 1 es no tener un fondo de emergencias. Y es que cuando surge algún imprevisto, lo primero que hacemos es ir a pedir prestado. Y entonces, cuando nos toca pagar, sentimos que nunca nos alcanza el dinero. Número 2, vivir endeudados con tarjetas de crédito, porque las utilizamos para pagar nuestros gastos del día a día. Y es que nos financiamos pidiendo prestado al banco, porque una tarjeta lo que hace es tener dinero prestado. Y ya ahí no estamos planificando bien nuestro futuro financiero. Y finalmente, confundir el hacer una lista de gastos con tener un presupuesto. La diferencia es que un presupuesto te va a ayudar a administrarte mejor porque vas a dividir tus gastos fijos, tu ahorro y si te sobra, tus gastos variables. Aquí es donde empiezas a darle prioridad y sentido a tu dinero. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, hay una gran desigualdad entre hombres y mujeres con respecto al uso de instrumentos financieros de ahorro. Y te voy a decir algo. En mi opinión, la información está al alcance de todos y de todas. Es nuestra responsabilidad informarnos, asesorarnos y tomar acción para darle la vuelta al manejo de la deuda y comenzar a ahorrar para tu futuro. Porque gastar y vivir endeudado es difícil. Tener un presupuesto y empezar un ahorro también conlleva un esfuerzo. ¿En qué te quieres enfocar tú? Elige tu dificultad. Que pasen una excelente semana. Pues ahí tomó usted nota, tomamos nota sobre este tema en particular. Carlos Herrera es mentiroso, falso e intrigoso. Eso lo dijo el PRD el día de hoy. Rafael Silva Reyes con los detalles. El ex candidato al gobierno de Michoacán por el PRD y el PRI, Carlos Herrera Tello, sí sabía de los recursos que aún se adeudan a proveedores y que fueron parte de su campaña política. No se vale que en declaraciones, ahora que se encuentra en otro partido, señale que no sabía de las mismas cuando él y sus socios, exfuncionarios en el gobierno municipal de Zitácuaro, están perfectamente enterados e incluso fungieron como testigos en documentación ante el INE, dijo hoy el líder estatal del PRD, Octavio Campo Córdoba. El líder perredista señaló que la deuda supera los 6 millones de pesos a 12 proveedores y aunque la pagará el PRD, no es válido hacerse el tío Lolo, cuando él fue el único beneficiado en esa campaña y no el partido. De los proveedores y las empresas que le ayudaron a su campaña, no le ayudaron al PRD, le ayudaron a su campaña y tuvo beneficios de esos proveedores. Asumimos nuestra responsabilidad, claro, y hemos avanzado muy bien en los pagos. Y ahí vamos, pagando a cada uno y vamos a pagar hasta el último peso de su deuda, de su campaña, no del PRD. Ocampo Córdoba lanzó una recomendación al garante de MC. No mientas, no engañes, y apuntó: nosotros vamos a pagar como partido hasta el último centavo, pero también dijo que Carlos Herrera está falto de ética al fingir que no conoce del caso. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán anunció que se sumará a la campaña contra las adicciones. Con el apoyo de la Secretaría de Educación de Michoacán, o SINEL, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sección 18, se sumará a la campaña nacional de lucha contra las adicciones. Si te drogas, te dañas, dijo este lunes el presidente de la Comisión Ejecutiva del CENTE en la entidad, Héctor Astudillo García.
Apuntó que para nadie es desconocido que las drogas en nuestro país han empezado a afectar a los adolescentes y jóvenes, razón de más para sumarse activamente a esta lucha a través del magisterio y dedicar de 10 a 15 minutos para platicar con los jóvenes estudiantes de secundaria y medio superior sobre los riesgos que implican las drogas, desde el tabaco y vapeadores hasta sustancias como el fentanilo y otras. Astudillo García y los integrantes de la Comisión Ejecutiva señalaron que la lucha contra este flagelo que sí ha empezado a esclavizar adolescentes y jóvenes en Michoacán será combatida en todas y cada una de las escuelas de la entidad, pero también se ocupa, dijo, el apoyo de los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos. Ser coadyuvantes para poder incidir en el ámbito escolar, pero también en el ámbito familiar, para buscar la manera de disminuir. Siendo de carácter federal, nos involucra a todos en el estricto orden social. Un programa que tiene que ver con una delicada situación por la que estamos atravesando a nivel nacional y que particularmente está afectando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. La estrategia en el aula Si te drogas te dañas arrancó hoy mismo y cubrirá las 2 regiones de la entidad. Se trata de hacer todo el esfuerzo para que la juventud no caiga en las garras de las drogas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y con esta información nos despedimos a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo. Agradecemos su atención y el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Así es, le esperamos y mientras tanto cuídese mucho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. No tengo mascotas, no tengo nada en contra de ellas. No me gusta del todo tener. Hay gente que sí tiene. Selma, ¿tú tienes mascotas? Yo no tengo, justo porque las respeto mucho, no las podría cuidar como merecen. Está bonito tener, ¿estás de acuerdo? Sí. Si alguien quiere, si no, bueno, nosotros no. Pero nuestro invitado el día de hoy sí tiene mascotas. Los derechairos que lo molestan en Twitter, Selma. Así es.
tenemos el gran honor, la gran dicha de que Poncho Gutiérrez nos esté acompañando. Muchas gracias. Quiero especificar, sí tengo un perrijo, el Max, el Pitbull adoptado, un perrijo que tengo, pero mis mascotas a las que más atención les brindo, más cuidado, estoy al pendiente de lo que hacen, de si ya comieron, de su salud mental, ¿no? De mantenerlos entretenidos con juguetes, por salud mental, son los derechairos en Twitter. Efectivamente, al Max le digo buenos días, campeón, buenos días, mueve la colita y va al baño y todo. Acá les digo buenos días, derechairos, y les arde la colita todo el día. Hay una gran diferencia entre el Max y los derechairos. En lo que sí se parecen mucho es en el coeficiente intelectual. Con todo respeto para el Max. Se parecen mucho en el nivel de análisis, en la habilidad crítica, son casi lo mismo. Pero los quiero mucho los derechairos. Perfecto. Sí les tengo amor, les tengo estima. Pues claro, digo, al final de cuentas eres creador de contenido y pues de una u otra manera interactúas con ellos todo el tiempo. Cuando uno interactúa con personas o con, en este caso, mascotas, pues les termina agarrando aprecio, ¿no? Yo recuerdo mucho a Fidel Castro cuando le ofrecen una tortuga en un documental y él dice, no me la quiero llevar porque uno se encariña con los animalitos, y le dicen, oiga, pero si estas viven como 200 años, y le dice, por eso mismo. Por eso mismo digo que uno se encariña y luego se mueren, ¿no? Claro. Que bueno, al final de cuentas, Fidel Castro, pues seguramente la tortuga está viva, Fidel Castro ya no, pero en la idea, en el imaginario de América Latina, seguramente que sigue vivo, pero vamos a hablar de Poncho, no de Fidel. De las tortugas. Nos pusimos muy rojitos, ¿no? Sí. No, y bueno, volviendo un poco a la analogía, sobre todo los derechairos que te odian y te demuestran todo el tiempo de manera muy enérgica en tu Twitter en especial, pero más que haters, yo los veo como grandes admiradores, solo un poco distraídos, ¿no? Sí, nos han dado cuenta de que son los responsables de la distribución, la difusión de mis mensajes, porque yo puedo hacer un análisis y si no fuera por ellos, estoy muy agradecido con ellos, no tendría un tweet quizá 5,000 likes, tendría 1,000, pero como ellos están ahí mentándome la madre, pues Twitter fomenta esta publicación y hace que tenga más alcance. Los derechairos, para las personas que no tengan esta idea de qué tipo de animalitos son esos, en sus casas se preguntan, no conozco ese tipo de seres, de animalitos. Qué bueno que no los conocen, hace bien por salud mental, qué bueno que no los conocen, pero se los describo. Son estos seres extraños, mitológicos, casi que así. Son personas muy radicales que odian al presidente de una manera enfermiza, patológica, que con tal de contradecir a AMLO se contradicen ellos mismos, contradicen a las leyes físicas, contradicen a las leyes del tiempo y del espacio, al sentido común, a la lógica. Contradicen todo porque Andrés Manuel puede ser un peligroso comunista de izquierda y al mismo tiempo ser un neoliberal de closet, traidor, derechista, conservador. AMLO puede ser todo, AMLO puede ser... pues no sé qué otra contradicción podría... AMLO puede ser un sanguinario carnívoro y al mismo tiempo un vegetariano hipócrita. Le puede ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo. AMLO le puede ir a las Chivas y a la América al mismo tiempo. Para los derechairos, AMLO lo puede todo. Más que sus simpatizantes, los que de verdad lo consideran una figura religiosa omnipotente, son los derechairos, porque ellos mismos, los que dicen, entiende, Chairo, entiende que un solo hombre no puede cambiar el país, no seas ingenuo, son los que se voltean y dicen, López nos va a convertir en Venezuela. Claro. Es una serie de contradicciones enfermizas, porque puedes estar en contra de AMLO muy legítimamente, puedes estar... Y se vale, ¿no? Y se vale, qué bueno. Puedes estar eso es la democracia, la pluralidad. ¿no? Puedes criticar e insultar al presidente, se vale, es una democracia. Lo que sí puedes, pero habla muy mal de ti, es que odies a AMLO por ser alto y lo odies por ser chaparro y lo odies porque le gusta el blanco y lo odies porque le gusta el negro. Amigo, eso habla de un desequilibrio emocional y mental muy preocupante. Entonces, prácticamente esta contradicción es la característica principal de los derechairos. El odio al presidente me hace opinar cosas absolutamente contradictorias solo por desahogar mis emociones y este odio a un político que, güey, ni te topa. Exactamente. Y tú hablabas, ¿no? O sea, si alguien realmente lo concibe con una figura como
omnipresente, omnipotente, pues llegan a ser ellos, ¿no? Porque es el que te dice no va a cambiar el país por una persona, pero al mismo tiempo te dice nos vamos a convertir en Venezuela. Sí, un presidente, López nos va a convertir en Venezuela. Es el que dice que por no felicitar a Biden cerraron las tiendas de Best Buy en México, ¿no? Claro. No por la pandemia, no, por Biden. O sea, porque no lo felicitó. Sí, claro. Es el que te dice que si este perrito rescatista en Turquía murió, ¿no? por las condiciones de trabajo, fue por culpa de López y la austeridad. Andrés Manuel es un ser omnipotente en la cabeza de sus opositores. Andrés Manuel, con un poquito de creatividad, puede tener la culpa de todo. Qué preocupante que esta misma gente patológicamente afectada con esta idea de que Andrés Manuel puede hacer todo y que AMLO es todo y al mismo tiempo no es nada y que lo odian por hacer y lo odian por no hacer. Que estas personas tengan el cinismo de señalar a los simpatizantes más radicales de AMLO que existen. Claro. Señalarlos de que es que para ellos es el Mesías. Amigo mío, para ti sí es el Mesías. O sea, Andrés Manuel le atribuyen poderes mesiánicos al presidente, lo cual afecta la conversación pública, pero si soy muy sincero con ustedes, me beneficia cuando les hago memes. Son una mina de oro de la comedia. Derechairos, gracias por existir. Si no fuera por ustedes, no sería divertido el análisis político del fanatismo en tiempos de la 4T. Son los que dicen, ¿no, Selma? Morena es el nuevo PRI. Sí. Y entonces cuando le dices, bueno, si tú eres priista y Morena es el nuevo PRI, vota por Morena. Ah, no quiero votar por Morena, voy a votar por... O sea, sí, es un cúmulo de contradicciones. Selma, no sé, ¿quieres preguntar algo? Sí, no, y bueno, además... es que esa ha sido su gran debilidad, no se dan cuenta, ¿no? Entonces van cada vez exacerbando y subiéndole el tono porque se desesperan mucho, porque no entienden por qué ese autoritario lo sigue debilitando, ¿no? Ese débil, ese derrotado que ya nadie quiere, ajá, ¿por qué sigue ganando todo su partido? ¿Por qué ese señor súper tonto, improvisado, lleno de resentimiento e ignorancia, pobre, naco, prieto, por qué sí, lo sigue humillando políticamente hablando? ¿Por qué sigue ganando todo? ¿Por qué Morena, por qué Andrés Manuel siguen ganando? No se lo explican. El problema no es que no se lo expliquen o que no lo entiendan. El problema es que no lo quieren entender, porque significaría estar dispuestos a verse equivocado. Cuando yo en todo 2018 te digo que si votas por AMLO, que si gana AMLO, nos vamos a convertir en Venezuela porque el dólar va a estar en 35 pesos, Chairo resentido se te dijo, y gana AMLO y no solo no sube el dólar, baja el dólar, y me aviento la maroma de lo mucho que afecta a la economía que baje el dólar, contradiciendo mi propio análisis. Claro. Si yo te digo, ok, quizá AMLO no es tan peligroso como yo pensaba, tendría que aceptar que me equivoqué. Y que yo, siendo el blanquito de apellido europeo, inteligente, analista, que durante décadas ha sido un referente de opinión, tendría que aceptar que me equivoqué y que tú, Chairo, naco, prieto, jodido, tenías más razón que yo. Eso jamás va a pasar. Prefiero contradecirme, aventarme un montón de maromas con tal de no aceptar que le voy a conceder una la más miserable, mínima, pequeña y mi ruño de los aciertos al presidente. Ajá. Eso nunca va a pasar. Prefiero quedar como alguien que a ver cómo me las arreglo y cómo me maromeo para decirte que todo lo que hace AMLO está mal y demostrarte que eres un extremista. Sí. Amigo, el extremista eres tú. Y ojo, y esto no tiene que ver necesariamente con Morena. Es un fenómeno internacional que coincide con las redes sociales. Hasta Marx hablaba de eso, hace más de 150 años. Hablaba de la conciencia de clase, del hiperproletariado, de la gente que se identificaba con una clase a la que no pertenecía. ¿Cómo lo hago? Tú y yo somos igual de jodidos, estamos igual de pobres. Entonces, este presidente, o quien sea, llega a decir, ¿saben qué? Yo le voy a cobrar más a los ricos, porque no están pagando impuestos. ¿Para qué? Pues para políticas públicas, para que haya más iluminación, para que haya más salud. Pero a ti ya te lavaron el coco esos mismos millonarios y todo el sistema, que así ha funcionado, es el logro más grande del capitalismo. Convencerte a ti que estás igual de jodida que yo soy el Chairo resentido pobre, que soy un huevón y que por eso estoy pobre, y tú, como ganas 150 pesos más que yo, o como eres más blanca que yo, estás más cerca del millonario. Entonces, si tú defiendes al millonario y sus intereses, te acercas más a esa categoría, a no preocuparte de morirte de hambre, a no preocuparte de morirte de frío, cuando estamos igual de jodidos tú y yo, y en lugar de decir, ¿sabes qué, Poncho? Claro, está bien que paguen impuestos, ellos ganan más, nos pagan menos, pues que paguen impuestos, es justo, proporcionalmente justo, igualitario, no sé. Pero no, eso
a ti te haría sentir muy sucia. No, ¿cómo que yo voy a ser igual que estos chairos, güey? No, o sea, yo soy de los fifís, güey, yo soy de los de arriba. Y esto pasó mucho antes de AMLO, mucho antes de que México fuera México. O sea, tiene muchísimo tiempo de esto. Y la gente, de un criterio muy reducido, le digo con todo el respeto del mundo, de verdad hay gente que no está dispuesta a pensar y a analizar una cosmovisión más allá de que capitalismo es cuando compras cosas y socialismo es cuando te regalan cosas. Gente que no está dispuesta a leer la complejidad y la interpretación de la realidad y de conceptos, que no sale de esas cosas, es, ¿tú crees que AMLO tiene aciertos? Es que eres una chaira resentida, ignorante. Es la única explicación. Estás fanatizado. Y estás fanatizada. Oye, amigo, mira, hay cosas buenas y malas de AMLO. Yo creo que esto fue un acierto. ¿Cómo? Un acierto de AMLO, la loquita fanatizada, la ignorante llena de resentimiento. Tú no tienes derecho a opinar. Tú no puedes opinar. Claro. No puedes hablar sobre el país. O sea, si estás a favor de AMLO, tú no opinas, no piensas, solo no piensas, repites o eres una palera a la que le están pagando porque... ¿Cómo ella va a tener la verdad? No. Claro. Yo lo que diga, porque es en contra de AMLO, debe ser la verdad. Ella no puede. Si partimos de ese análisis, qué pocos foros en México, qué pocos espacios en comunicación realmente son para cuestionarse y criticar. Todo lo demás es un partido de fútbol. Es una mesa en la que todos tienen la razón porque todo lo que hace AMLO está mal. Una mesa en la que todos tienen la razón porque todo lo que hace AMLO está bien. Claro. En donde hay foros y espacios de opinión en lo que la gente diga, güey, ya entendí, hay cosas buenas y malas. ¿Dónde? No hay. Claro, y hacer un balance, ¿no? ¿Cuántas buenas, cuántas malas? ¿Sí? O sea, para tener un criterio o una idea propia. A ver, yo siempre he dicho que respeto la idea del mundo que tienen las personas que se reivindican cercanas a la derecha o que tienen ideas de derecha. Está bien, pero que lo digan, que lo asuman, ¿no? O sea, no que te vendan la idea de que son imparciales. Que lo asuman y no pasa nada, pues finalmente hay pluralidad, hay democracia, ¿no? Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida.